Las biomoléculas. En este capítulo vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son los constituyentes macroscópicos principales de los seres vivos. Estos a su vez están formados por bioelementos clasificados en principales, secundarios y oligoelementos. Los principales, como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y nitrógeno, constituyen el 95% de la masa de los seres vivos. Los secundarios, como el calcio, el fósforo, cloro, potasio, azufre, sodio y magnesio, componen alrededor del 4% de la masa de los organismos vivos. Los oligoelementos, que son el hierro, cobre, zinc, silicio, manganeso, yodo y flúor. Esta gran familia de biomoléculas está clasificada en dos grandes grupos, las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas, que son el agua, las sales minerales y los gases. Las orgánicas, que son los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Los carbohidratos. Los carbohidratos son una mezcla de carbono, hidrógeno, oxígeno en diversas combinaciones, llamados también glúcidos, azúcares, sacáridos, hidratos de carbono. Son las principales moléculas de reserva energética, se forman de la unión de pequeñas moléculas llamadas azúcares y su función principal es el almacenamiento de energía. Característica de los carbohidratos. Son fuente de energía celular constituyente de otros compuestos. También forman formas de azúcar de transporte de vegetales. Forma de almacenamiento de energía, glucógeno en animales y almidón en vegetales. Son solubles en agua. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono, componentes estructural de la pared celular de las plantas. Los hidratos de carbono se representan en el organismo como el combustible de uso inmediato. La combustión de 1 gramo de hidratos de carbono produce unas 4 kilocalorías. Tienen en 3 grandes grupos. El primero, los monosacáridos, que son el azúcar simple. Se les denomina como hidratos de carbono, que son solubles en agua. Su función biológica está relacionada con la obtención de energía. Entre ellos tenemos la glucosa, que es fuente principal de energía de todos los seres vivos. Proporciona energía a la célula, forma parte de moléculas más complejas. La fructosa, que es común en las células vegetales, azúcar de la fruta y la miel, y la ribosoma y su derivado, que forman parte de los ácidos nucleicos ARN y ADN. En segundo lugar, tenemos los disacáridos. Están constituidos por 2 azúcares simples y son moléculas solubles en agua y de reserva de energía que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. Los más importantes son la lactosa, que es el azúcar de la leche que está formado por glucosa y galactosa, la sacarosa, que es el azúcar de mesa que combina una molécula de glucosa con una de fructosa, y la maltosa, que se obtiene de la hidrólisis de almidón de trigo y cebada. Y por último tenemos a los polisacáridos. Combinan muchos azúcares juntos para formar las macromoléculas. Sus funciones principales son servir de reserva energética y la formación de estructuras celulares. Entre ellas tenemos el almidón, que es el polisacárido de reserva en las células vegetales, el glucógeno, que es el de reserva en las células animales, la celulosa, que es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las celulosas vegetales. En el hombre lo encontramos en la fibra dietética, que puede ser soluble cuando ayuda a eliminar el colesterol malo, y la insoluble, que nos ayuda para el estreñimiento. También tenemos la quitina. La quitina es el polímero de la glucosa que forma el exoesqueleto de artrópodos, entre ellos los arácnidos, crustáceos e insectos, y constituyen la pared celular de la mayoría de los hongos. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas de una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno presentes en el tejido de los animales y plantas. Son sustancias muy heterogéneas. Características de los lípidos. Proporcionan 9.4 kilogramos que son almacenadas por los organismos, dando lugar a la reserva más importante de energía. Son solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el alcohol y el clorofomor, pero son insolubles en agua. Forman las membranas celulares y son vitales para la estructura y funcionamiento de las células. Regulan la temperatura y el metabolismo. Se clasifican en 2 grandes grupos, los
saponificables y los insaponificables. Los primeros porque contienen ácidos grasos y los segundos que se derivan de hidrocarburos lineales o cíclicos y no poseen ácidos grasos. Los lípidos saponificables, entre ellos tenemos los acilglicéridos. Estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina. Son moléculas más energéticas que los azúcares, forman los aceites y sebos. Su función es la de reserva energética a largo plazo. Son un aislante térmico y mecánico. También tenemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los lípidos que observamos como nutrientes de los alimentos. Pueden ser saturados de origen animal o insaturados de origen vegetal. También tenemos los fosfolípidos, que son el componente principal de todas las membranas celulares debido a sus propiedades hidrófilas e hidrófobas. Por eso su función es estructural. Una doble capa de fosfolípidos sirve para la importación y la exportación de células. Y por último, entre los lípidos saponificables tenemos las ceras, que son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga y son extremadamente insolubles. Su función protectora es porque permeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro de estructuras en contacto con los agentes meteorológicos. Ejemplo, el revestimiento en frutas, en los animales el pelo y las plumas en aves. El otro gran grupo son los lípidos insaponificables. Entre ellos tenemos el colesterol y los esteroides. Estos no poseen ácidos grasos, son originados por otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de la membrana celular. De su estructura derivan el resto de esteroides como son las hormonas sexuales y la vitamina D que tienen funciones reguladoras. Entre los esteroides tenemos la progesterona, que es dada en las hembras, la testosterona, que es dada en los machos, la aldosterona, que está en el funcionamiento del riñón, y el cortisol, que está en el metabolismo de los glúcidos. Otro gran grupo son los isoprenoides o terpenos. Estos están formados por 2 o más unidades de isoprenos, abundantes en vegetales y algunas son sustancias colorantes. Existen según el número de isoprenos. Se clasifican en monoterpenos que obtienen o tienen un isopreno. Entre ellos están las esencias vegetales como el mentol y el geraniol. Los esquierpenos que contienen 3 isoprenos como el farnesol. Los diterpenos que tienen 4 isoprenos como las vitaminas A, la vitamina E y la vitamina K. Los triterpenos que contienen 6 isoprenos como el escualeno. Los tetraterpenos que tienen 8 isoprenos como los pigmentos vegetales, entre ellos el caroteno y xantófilas. El caroteno que es más conocido como el que le da el colorante a la zanahoria. Otro grupo y el último de los lípidos insaponificables son las prostaglandinas. Estas estimulan la contracción de la musculatura lisa, la producción de mucus en el estómago y activan la respuesta inflamatoria. Las proteínas. Las proteínas son polímeros complejos compuestos de 20 aminoácidos que son sustancias cristalinas de sabor dulce y tienen carácter ácido. Estos aminoácidos son moléculas orgánicas, pero cuando se conectan a aminoácidos adicionales a través de enlaces peptídicos crean las proteínas. Hay 2 tipos de proteínas, las esenciales y las no esenciales. Las esenciales tenemos la fenilalanina, metionina, leucina, treonina, isoleucina, triptófano, lisina, valina y histidina. Y en las no esenciales tenemos el ácido aspartico, ácido glutámico, la alanina, arginina, cisteína, cistina, glicina, prolina, serina, tiroxina y la hidroxiprolina. Características de las proteínas. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y la mayoría contienen azufre y fósforo. Hacen posible las reacciones químicas, forman estructuras celulares, sirven de mensajeros químicos,
controlan el funcionamiento de los genes y reciben estímulos. Almacenan materiales y energía, transportan sustancias, producen y permiten el movimiento. Todos los procesos biológicos dependen de su presencia y o actividad. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Entre ellos tenemos dos grandes grupos, las proteínas sencillas y las proteínas complejas. Entre las proteínas sencillas tenemos los globulares, que son solubles en el citoplasma y tienen función catalizadora. Tienen formas esféricas o globulares muy compactas debido a los pliegues y torsiones que posee la cadena de polipéptidos y cierto grado de solubilidad en agua. Aquí se encuentran las enzimas, los anticuerpos y la hemoglobina. Por otro lado tenemos las fibrosas, que son muy insolubles y por eso tienen función estructural. Tienen una estructura alargada y compacta en forma de fibra o lámina muy resistente, con pesos moleculares muy altos e insolubles en agua. Entre ellas tenemos el colágeno, la elastina y la queratina. El segundo grupo son las complejas. Entre ellas tenemos las glucoproteínas, que están formadas por una fracción glúcida y una fracción proteica y unidas por enlaces covalentes. Las lipoproteínas, que son complejos macromoleculares esféricos, transportan triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. Las nucleoproteínas, que están compuestas por los ácidos nucleicos más la proteína. Y las cromoproteínas, que contienen una sustancia coloreada llamada pigmentos como la hemoglobina y la hemocianina. Y por último, entre este gran grupo de biomoléculas tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas biológicas de carácter ácido que están presentes en todos los organismos vivos. Desempeñan la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y el funcionamiento de la célula. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Almacenan información importante para el organismo. Los ácidos nucleicos están formados por una combinación de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno, constituidos también por subunidades llamadas nucleótidos, que a su vez están formados por un ácido fosfórico, un azúcar pentosa como la ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada. Son polinucleótidos por sus enlaces entre moléculas. Tienen enlaces fosfodiéster y duplican el ADN. Se clasifican en ADN y ARN. El ADN es una macromolécula portadora de la información genética del organismo que se almacena en la secuencia de nucleótidos. Se encuentra en el núcleo de la célula, constituye los genes. Controla las actividades celulares, dirige la síntesis de proteínas y la autoduplicación, constituida por desoxirribosa y estas 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. ARN es un ácido llamado ácido ribonucleico de largas cadenas de nucleótidos y el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. Se encuentra en el citoplasma. Está formado por ribosa y 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y uracilo. Existen 3 grandes clases de ARN. Entre ellos tenemos el ARN mensajero, quien copia la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Tenemos también el ARN ribosómico, que interviene en la síntesis de proteínas de la célula, y el ARN de transferencia, que transporta los aminoácidos del citoplasma